Entonces, en esta miscelánea vamos a poder analizar temas que en las próximas clases vamos a ir desarrollando, ¿ok? Entonces, creo que estas preguntas de algún modo sirven también para medir cuánto conocemos del curso de filosofía y de los diferentes temas que también son pregunta de examen de admisión, ¿ok? Bien, si tienen dudas o consultas, no pueden preguntar, no hay ningún problema. A ver, comencemos. Primera pregunta. Dice, dos amigas, a propósito de un debate político, discuten sobre la identidad, en relación con los derechos que el Estado debe reconocer, ¿ok? Sobre la identidad en relación con los derechos que el Estado debe reconocer. Aquí hay una palabra clave que voy a explicar qué significa y qué filósofo, ¿no?, ha utilizado esta palabra, este concepto en sus obras, la palabra identidad. Por otro lado, aquí veo otras palabras claves: libertades individuales, la libertad individual. Luisa cree, dice, que las personas poseen una, dice, poseen libertades individuales y su identidad, otra vez aparece la palabra identidad, es una cuestión individual, dice, al margen del entorno. En cambio, Vanessa sostiene que cada persona puede construir su identidad dependiendo de los diversos grupos a los que se siente, ¿no?, a los cuales ella siente que pertenezca. Se puede establecer que la postura de Luisa coincide con y la de Vanessa coincide con. Bien. Yo veo las alternativas, me doy cuenta de que todas estas alternativas son nombres de doctrinas políticas, teorías políticas, formas de gobierno, ¿ok? Entonces la pregunta se inscribe en el marco de las teorías políticas o doctrinas políticas, ¿ok? Pero vamos a analizar este concepto, identidad. ¿Qué significa identidad? Y por aquí, libertades individuales. ¿Quién propone o quién hace defensa de las libertades individuales? A ver, hay un filósofo canadiense, está vivo este filósofo canadiense, está vivo, con más de 80 años, filósofo canadiense, ¿ok? Este filósofo es neo-hegeliano, neo-hegeliano, es un estudioso de la obra de Hegel, ¿ya? Y este filósofo eh, es considerado como el padre de la ética y la política del reconocimiento, época contemporánea, ¿ok? ¿De quién estoy hablando? ¿De qué filósofo estoy hablando? Podría ser Axel Honneth, Nancy Fraser, Taylor, Rawls, John Locke. ¿De quién estamos hablando? Ese canadiense es Taylor, ¿ya? Charles Taylor o Charles Taylor. Entonces Taylor, ¿ok?, usa esta palabra identidad y la define en su obra. ¿Qué es la identidad? Lo primero es señalar lo siguiente. Cuando Taylor usa esta palabra, él se refiere a la identidad de un individuo, de una persona, ¿ya? La identidad, ¿ok?, de un individuo, una persona, es decir, el yo o la identidad de una persona.
Juan, Pepe, María, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Ese es un sentido en el que usa la palabra identidad. La identidad de un individuo, una persona. Pero también él usa la palabra identidad para referirse a un grupo humano, para referirse a un pueblo, a la cultura de un pueblo, la identidad cultural de una sociedad, un pueblo. ¿Ok? Entonces también se refiere a eso, la identidad de un grupo humano, de una comunidad. Entonces, la identidad puede referirse al individuo o a un grupo humano, es lo que dice Taylor. Y entonces, la pregunta es, ¿y qué cosa es la identidad, profesor? La identidad es la interpretación, dice Taylor, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, la identidad es una interpretación, ¿ok? Ahora, esa interpretación no es una interpretación monológica, o sea, no es un producto resultado monológico, es decir, que la interpretación se autoproduzca o se autogenere en el propio yo sin relación alguna con otros sujetos, con otros significantes. No, la identidad es resultado de un proceso dialógico. Eso dice Taylor. ¿Ya? La identidad es producto resultado de un proceso dialógico. Esto es, del diálogo con otros significantes, con otras personas, con otros individuos, en el marco de la sociedad. ¿Ok? En el marco de la comunidad, en el marco de la sociedad. Entonces, la identidad se forja, se construye, se configura, se moldea, siempre en relación con los otros significantes, siempre en relación con un marco social y cultural. ¿Ok? Eso es lo que dice Taylor. Entonces, Taylor dice que esta identidad se configura por medio de el reconocimiento. Usa la palabra reconocimiento, el concepto de reconocimiento. ¿Ok? Ahora, pero profesor, el reconocimiento es un concepto, ¿qué tipo de concepto es? ¿De dónde lo saca? El concepto de reconocimiento es un concepto hegeliano, ¿ya? Un concepto hegeliano. Taylor, recuerden, dije que es un neo-hegeliano. Entonces, Taylor lee a Hegel y es en Hegel donde encuentra el concepto de reconocimiento, ¿ya? En la obra de Hegel. O sea, Hegel, en la fenomenología del espíritu, hay un capítulo donde habla del reconocimiento. Ese capítulo se titula La dialéctica del amo y el esclavo. Pues, ¿qué es la dialéctica del amo y el esclavo? Es la lucha por el reconocimiento entre dos conciencias, la conciencia del amo y la conciencia del esclavo. Las dos conciencias se van a enfrentar, ¿ya? En una lucha por el reconocimiento. Y esa lucha es una lucha a muerte entre estas dos conciencias. Entonces, ahí encontramos evidencia sobre este concepto, la fuente, ¿ok? Del concepto de reconocimiento. Entonces, Taylor claramente es un estudioso de Hegel y a partir de Hegel es que va a formular su teoría ética y política del reconocimiento. ¿Ok? Entonces, el concepto de identidad, ya te expliqué, el concepto de reconocimiento también. Hay otro concepto que Taylor utiliza, es el concepto de autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Auténtico significa ser fiel a uno mismo. Eso significa autenticidad. Y Taylor busca este concepto o rastrea este concepto desde filósofos del siglo XVIII, en un pensador del romanticismo llamado Herder y también en Rousseau. Es donde él encuentra esta idea de autenticidad, como la fidelidad a uno mismo o la fidelidad a un pueblo, a una comunidad.
Otro concepto, otra idea muy importante en Taylor es el de multiculturalismo, ¿ya? Taylor es un defensor del multiculturalismo. ¿Qué cosa es el multiculturalismo? No lo confundas con el multiculturalismo que te enseñan en tu curso de cívica. En cívica también enseñan multiculturalismo. Ese es otro concepto, o mejor dicho, es un uso distinto de la palabra multiculturalismo. Taylor define el multiculturalismo como una corriente política actual, contemporánea, que lucha por el reconocimiento de los grupos minoritarios, de las minorías, de los grupos subalternos. ¿Quiénes son estos grupos subalternos o minoritarios? LGTBIQ+, lesbianas, gays, transexuales, queer, etc. Grupos étnicos, racializados, discriminados históricamente. Las feministas también forman parte de esas minorías. ¿Ok? Entonces, esa idea, esa propuesta también es de Taylor. ¿Ya? También es de Taylor. Entonces, algo más para agregar es que Taylor es representante de una corriente, ¿ya?, ético-política denominada comunitarismo. Taylor es un comunitarista. ¿Ok? El comunitarismo se enfrentó en un debate en los años 60 y 70. ¿A quiénes se enfrentó? A los liberales. Los comunitaristas se enfrentaron a los liberales. Los comunitaristas critican a los liberales. El comunitarismo reacciona en contra del liberalismo. La principal crítica que dirigen los liberales a los comunitaristas, a los liberales, tiene que ver con el individualismo radical. O sea, a los liberales se les critica mucho su individualismo radical. ¿Ok? Los comunitaristas pues están en contra de ese individualismo radical. ¿Y esto en qué sentido, profesor? Para que entiendas. Para un comunitarista, la comunidad precede al individuo. Primero es la comunidad. Primero se realizan o se llevan a cabo relaciones sociales, relaciones intersubjetivas. Primero es la sociedad, la comunidad, y después es el individuo. ¿Ok? En cambio, para un liberal es al revés. Para un liberal, primero es el individuo y después es la comunidad. Después aparece la sociedad. Primero es el individuo. ¿Ok? Ahora, esa concepción que tiene el liberal tiene consecuencias en la vida social, la vida política y social de los ciudadanos. Los ciudadanos en una sociedad liberal, en una democracia liberal, los ciudadanos son individualistas, los ciudadanos son egoístas, los ciudadanos se preocupan únicamente de la conservación de su propia existencia como individuos, de su propia vida. O sea, al ciudadano liberal, ¿ya? Eh, no le preocupa el bien común, no le preocupa el bien común. ¿Ok? Los ciudadanos liberales, ¿ok?, bajo la concepción liberal, el ciudadano es pasivo. ¿Por qué? Porque no interviene en los asuntos políticos, asuntos de gobierno, salvo que sea obligado, forzado a intervenir, pero libremente no interviene, no le interesan los asuntos de Estado, de gobierno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos notar en los ciudadanos en el marco del liberalismo. Es muy distinto, por ejemplo, el comportamiento del ciudadano en el marco republicano. En el marco de un gobierno republicano es distinto. En el marco de un republicanismo, un gobierno republicano,
los ciudadanos, y esta es una característica del republicanismo, los ciudadanos participan activamente en los asuntos del gobierno, característica del republicanismo, que es obviamente distinta de la característica del liberalismo, donde los ciudadanos son pasivos, son individualistas, egoístas, no les preocupa el bien común. En cambio, en el republicanismo, ¿ya? Sí, al ciudadano le preocupa el bien común. El bien común es un concepto republicano muy importante. Entonces, el republicanismo, el liberalismo tienen características distintas. El comunitarismo, volviendo al comunitarismo, Taylor es un comunitarista, ¿ok? Y, bueno, critican a los liberales. Ahora, Hegel también criticaba el liberalismo. Hegel no es un liberal, no era un liberal. Criticaba el liberalismo también. Porque para Hegel, primero no es el individuo, primero son las relaciones intersubjetivas. Primero es la intersubjetividad y luego aparece la subjetividad. El yo, el individuo o una conciencia. Entonces, en ese sentido, también eh, criticaba el liberalismo. Y eso se puede notar en la fenomenología, a partir de esta lucha por el reconocimiento entre conciencias. ¿Ok? Entonces, aquí cuando me habla de libertades individuales, Lucía dice Luisa, ¿no? Eso tiene que ver con el liberalismo, con la concepción liberal. Acuérdate de John Locke. Liberales fueron John Locke, eh, por ejemplo, también Mills, John Stuart Mill, liberal, Popper, Rawls, liberales. Entonces, los liberales hacen una defensa de la libertad o las libertades individuales. ¿Ok? Entonces, Locke, por ejemplo, señala de que el hombre nace con derechos y uno de estos derechos naturales es la libertad. ¿Ya? La libertad. Otro es la propiedad privada, la igualdad, etc. Son las libertades individuales. Entonces, para un liberal, ¿ya? Para un liberal, la libertad, el grado de libertad o el nivel de libertad está en relación al poder del Estado. Si el poder del Estado es mayor, es más grande, y el poder del Estado es absoluto, entonces la libertad individual es nula. Es nula. Es decir, se pierde la libertad individual en un régimen totalitario, un régimen de dictadura, ¿entiendes? En un régimen absolutista. Es decir, el individuo no es libre de opinar en contra de un gobierno, porque si tú opinas en contra de un gobierno, te meten preso. ¿Te das cuenta? Eso ocurre cuando el Estado tiene demasiado poder, cuando es un poder absoluto. Es por eso que los liberales, ¿qué es lo que proponen? Para defender las libertades individuales, proponen reducir el poder del Estado a su mínima expresión. O sea, para un liberal, el Estado ya debe reducir su poder. Los liberales proponen una teoría política del Estado mínimo, del Estado mínimo. Se le llama Estado mínimo, ¿ya? A la propuesta liberal de reducir el poder del Estado. Estado mínimo, reducir el poder del Estado a su mínima expresión. Reduces el poder del Estado, en consecuencia, el individuo tiene más libertad, mayor libertad para los individuos porque ha reducido el poder del Estado. Entonces, si el poder del Estado es absoluto, la libertad individual en consecuencia se anula o disminuye. Bien, entonces, liberalismo significa teoría política del Estado que, ojo, reduce el poder del Estado a su mínima expresión. O sea, limita el poder del Estado. A ese Estado se le llama Estado mínimo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ese tipo de ideas las encontramos en John Locke y en general en los liberales. En los liberales. ¿Ok? Entonces, el liberalismo ya presenta esas características y podríamos agregar también la tolerancia. Los liberales también han defendido el principio de la tolerancia, la cultura de la tolerancia. John Locke escribió cartas sobre la tolerancia donde él defiende la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa
en una época en la que habían guerras civiles, ¿ya? Y las guerras civiles motivadas por el credo religioso, por las prácticas religiosas, por sus creencias. Era una guerra civil entre los protestantes y los católicos ortodoxos. John Locke, por supuesto, fue un protestante, ¿ya? Un defensor de la tolerancia religiosa, ¿ok? En esa época, en ese contexto, siglo XVII, XVIII, ¿ok? Entonces, el liberalismo también es una característica de la tolerancia, la cultura de la tolerancia es una característica también de los liberales, ¿ya? De la cultura liberal. En el clásico, en este pensador clásico, John Locke, ¿ok? Muy bien. Entonces, la clave efectivamente es la C, ¿ya? La C. Y tanto Luisa como Vanessa representan la teoría de dos, ¿no? Filósofos o las dos corrientes filosóficas y políticas. El liberalismo, Luisa, y el comunitarismo, Vanessa. ¿Ok? Correcto, liberalismo y comunitarismo. Muy bien. Al respecto, ¿alguna duda, alguna consulta sobre estas corrientes políticas? ¿No hay duda? ¿No hay consultas? Profesor, ¿y el anarquismo? El anarquismo ahorita lo vamos a explicar. Tenemos preguntas sobre anarquismo y vamos a diferenciar el anarquismo del comunismo. No confundas el comunismo con el comunitarismo. Son teorías distintas, ¿ok? Teorías distintas. Ahorita vamos a explicar esas diferencias. En la número 2 dice, en un medio de televisión, un presentador de noticias menciona que el Estado debe garantizar que los individuos puedan alcanzar la felicidad y cualquier otro bien que cada persona busque o desee. El poder político del Estado debe ser considerablemente limitado para poder lograr ese objetivo. Bueno, aquí ya nos están señalando una pauta, ¿no? Aquí aparece una palabra clave, la palabra limitado. Limitado. El poder político del Estado debe ser considerablemente limitado. Limitar el poder del Estado, reducir al mínimo el poder del Estado. Estado mínimo. Entonces, seguro ya captaste que, profesor, ya sé a qué se refiere, ¿no? El poder político debe ser limitado para poder lograr esos objetivos. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Coincide con él? Coincide con el liberalismo, muy bien. Liberalismo, porque se priorizan las libertades de todos los individuos. ¿Ok? Liberalismo. John Locke fue el padre del liberalismo clásico. John Locke, filósofo inglés. ¿Ok? John Locke. Liberalismo, la E. A ver, tres.
Bueno, ya están marcando, dicen profesor, la C, profe. 3. A ver qué dice. Graciela es una crítica o critica la educación. Ella señala que toda forma de autoridad o control social que se imponga es perjudicial, antinatural e innecesario. Se infiere de lo dicho por Graciela que se corresponde con la idea anarquista, anarquista, con la idea anarquista. Me está hablando del anarquismo. Ok, entonces vamos a explicar qué es el anarquismo. Etimológicamente, de seguro, puedes definir esta palabra rápidamente, sin mayor problema. A es un prefijo de negación, arcos, poder, gobierno, sin gobierno. Es decir, el anarquismo postula una sociedad libre, libre de toda forma de opresión. Una sociedad sin opresión, ¿ok? Una sociedad sin autoridades, porque las autoridades concentran el poder y oprimen a los individuos. Una sociedad libre de opresión. Históricamente, la opresión, las formas de opresión, se han materializado a través de dos figuras históricas, a través de dos instituciones, el Estado y la Iglesia. El Estado y la Iglesia han concentrado el poder y han oprimido a los individuos. En consecuencia, los anarquistas proponen la abolición del Estado y de la Iglesia. ¿Ok? La abolición del Estado y de la Iglesia. Propuesta de un anarquista. Ahora, si abolimos el Estado, si abolimos los poderes del Estado, si abolimos las instituciones y a toda autoridad, la pregunta es, ¿en qué se fundamentaría la vida social y política? Si no hay comisarías, no hay policías en las calles, ¿cómo podríamos vivir? ¿Cómo nos organizamos? Los anarquistas proponen como fundamento de la vida social y política el mutualismo, el mutualismo, el asistencialismo, el cooperativismo, la solidaridad. Eso es lo que proponen ellos. ¿Ok? Dado que no hay Estado, no hay autoridad, entonces apelemos a estas prácticas. Y aquí quisiera hablar de Marx y del comunismo. ¿Cuál es la diferencia entre el anarquismo y el comunismo? A veces la gente confunde al anarquista con el comunista. Puede ser que un anarquista y un comunista luchen juntos en las calles, protesten juntos en las calles en contra de un gobierno. Puede ser que un anarquista coincida con un comunista en las calles, protestando contra un gobierno o contra el sistema capitalista. Pero ¿qué los diferencia, profesor? Si bien ambos creen en la lucha revolucionaria, en un proceso revolucionario, pero hay diferencias. Y esas diferencias tienen que ver con lo que Marx llamó la extinción del Estado. Marx propone la extinción del Estado. ¿Ok? En cambio, los anarquistas proponen la abolición del Estado. Una cosa es la abolición del Estado y otra es la extinción del Estado. Estas palabras, abolición y extinción, sirven para diferenciarlos. Marx usaba estas palabras para diferenciarse de los anarquistas. Lenin también usaba estas palabras para diferenciarse de los anarquistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un anarquista y un comunista en relación al Estado, en relación a la concepción que tenían del Estado? ¿Cuál es la diferencia entre abolir
y extinguir. Abolición del Estado, extinción del Estado, en el contexto de los debates entre comunistas y anarquistas en el siglo XIX, entre Marx y Proudhon, o en el siglo XX, entre Lenin y en general los anarquistas rusos, ¿no? Kropotkin, Bakunin, entre otros. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia entre una abolición y una extinción del Estado? ¿Cuál sería la clave? Bueno, me he puesto la C, la D. Bien, vamos a explicar la diferencia, ¿ok? Espero que no olvides esta diferencia. La diferencia es que la abolición del Estado es un acto inmediato de destrucción del aparato del Estado. O sea, la abolición es destruir de manera rápida, inmediata, el aparato del Estado, el aparato de poder, sus instituciones. Eso es abolición. Acabar, eliminar el Estado de manera inmediata. En cambio, la extinción del Estado, ¿ya? La extinción del Estado es un proceso gradual, lento. Es un proceso lento, gradual, en el que los comunistas utilizan el Estado a su favor, utilizan el Estado para establecer una dictadura de los obreros, de la clase trabajadora, una dictadura del proletariado. Pero, ¿cuál es el propósito de una dictadura? O sea, ¿por qué los comunistas simplemente no destruyen el Estado y se acabó el Estado y por tanto somos libres, sin opresión? No. Los anarquistas tal vez piensen de esa manera, efectivamente, pero los comunistas señalan que hay que utilizar el Estado temporalmente, estableciendo una dictadura del proletariado, porque después de la revolución ya vamos a observar luchas contrarrevolucionarias o reaccionarias. Es decir, hay mucha gente, muchos sectores descontentos, inconformes con un gobierno y pueden, ojo, eventualmente participar para derrocar ese gobierno. Entonces, por eso es importante una dictadura del proletariado, para hacer frente a los sectores reaccionarios y contrarrevolucionarios. Los anarquistas no piensan de ese modo. Ellos creen que de inmediato hay que destruir el aparato del Estado. ¿Entiendes? Esa sería una diferencia fundamental. No, en ambos se usa la fuerza y la violencia. Marx cree en la revolución, al igual que los anarquistas. El asunto está que después de la revolución, ¿qué hacemos con el Estado burgués? ¿Lo destruimos o lo convertimos en un Estado proletario? Marx dice que hay que usar ese Estado burgués, convertirlo en un Estado proletario, una dictadura del proletariado, y luego poco a poco el Estado tiene que desaparecer. Pero, ¿por qué tiene que desaparecer el Estado? ¿Por qué no conservar el Estado? ¿Por qué? Simple, porque el Estado siempre será un órgano de opresión. El Estado siempre será un órgano de opresión. Por definición, el Estado es un órgano de opresión de una clase sobre otra. La burguesía sobre el proletariado. Ya, pero si el proletariado llega al poder, el proletariado en el Estado, eso sería la dictadura del proletariado. Lo que hace el proletariado, usa el poder para abusar de otros. Es inevitable porque siempre que existe el Estado es un órgano de opresión de una clase sobre otra. Por eso es que el Estado debe extinguirse. El Estado, sea proletario, sea burgués, debe de extinguirse porque siempre va a haber opresión
si es que el Estado se mantiene de pie. Por eso propone la extinción del Estado. Gradualmente el Estado tendría que desaparecer. ¿Entienden? Entonces, por eso es que razonaron o pensaron de esa manera. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? El padre del anarquismo es Proudhon. Muchos le atribuyen a Proudhon ser el que fundamentó teóricamente el anarquismo. Proudhon señala que la propiedad es un robo. Es un texto, un ensayo de Proudhon muy importante donde define la propiedad como un robo, la propiedad privada. Marx se enfrentó a Proudhon. Proudhon había publicado un libro titulado Filosofía de la Miseria y Marx le responde a Proudhon con un libro titulado Miseria de la Filosofía. O sea, se llegaron a conocer Marx y Proudhon, ¿ok? Entonces, esas serían pues las diferencias. Entonces, la clave, ¿cuál es? La clave sería, ¿cuál es la clave? Eliminar solo la clase animal, mantener el Estado. ¿Mantener el Estado? No. ¿Buscar una coalición social que controle el Estado? No. ¿Una reforma en las instituciones del Estado? No. ¿Aceptar una educación que nos prive de libertades? No. Pues la clave sería abolir toda forma de dominación y el Estado en general. La C. Casa. No hay dudas y consultas al respecto. Tres casa. En la número 4 pregunta, Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro de la universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a desnudarse mientras dice y entrar a la biblioteca central. ¡Wow! Pobre Manuel. Entonces, en este caso, la pregunta tiene que ver con persona moral. Características de la persona moral. Tres características. ¿Cuáles son? Conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. ¿Ves? ¿Ok? Entonces, Manuel, en este caso, él sí era consciente. Claro, él era consciente de lo que estaba pasando, estaba siendo amenazado, por eso es que lo obligan a desnudarse. En esa situación, él acepta y se desnuda y luego entra a la biblioteca central. Pero aquí vamos a evaluar el caso también de los amorales. ¿Quiénes son amorales? Amorales, ¿ya? El amoral es aquella persona que está privada de conciencia, que no es consciente de lo que hace. ¿Ok? Un niño, por ejemplo, es un amoral. Un loco, un toxicómano son amorales. Ahora, en este caso, Manuel es una persona amoral. Si lo es, ¿por qué lo es? La respuesta es sí, Manuel es amoral. ¿Por qué? Porque, ojo, lo han privado de su libertad. En este caso no es la conciencia, el problema no es la conciencia, sino la libertad. Como él está amenazado,
Entonces él obedece nada más lo que le dice. Entonces no está actuando con libertad, ¿entiendes? Han privado su libertad. Y al privar su libertad, Manuel es un ejemplo de lo que se conoce como amoral, ¿ya? Sería un amoral. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave? Sería una moral, una persona moral porque en ese momento carecía de libertad. La clave es la D, ¿no? 4 la D, dado, 4 dados. ¿Ok? 4 dados. Bien, ahora veamos otra cosa. Hace algunos años, su dicha alianza fue arrojado desde una gran altura. Él murió, como consecuencia, perdió la vida trágicamente, claro. Los responsables del homicidio fueron 2 personas. Dice 2 personas que fueron identificadas, juzgadas y además fueron sentenciadas. Fue sentenciado. Estas 2 personas provienen de extracciones sociales diferentes. Aquí es un dato revelador. Extracciones sociales. Es decir, su estatus socioeconómico. Uno probablemente sea pobre y otro sea rico. Provienen de extracciones diferentes. Sin embargo, dice, recibieron penas semejantes entonces acá dice cuál de los valores éticos fundamentales es. Entonces en este caso la pregunta tiene que ver con valores fundamentales, valores fundamentales, valores morales fundamentales. ¿Cuáles son esos valores morales fundamentales? Aquí mencionan la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, la inviolabilidad. ¿Okay? Dignidad, igualdad, libertad, justicia, etc. A ver, ¿qué es la dignidad? El valor moral, la dignidad, recuerda, es el valor moral que exige el máximo respeto al ser humano. ¿Por qué? Porque es un fin y no es un medio. Dignidad. Igualdad es el valor moral que exige el mismo respeto, el mismo trato para todos sin discriminación. Raza, sexo, color de piel, extracción social o situación socioeconómica. ¿Okay? Justicia es el valor moral que exige el reparto equitativo de premios y castigos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál será la clave aquí? ¿Cuál será la clave? La B. ¿Seguros? Justicia. Ya que hubo un trato equilibrado en el reparto de los castigos. La B. ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Por qué no podría ser la C? A ver, ¿qué dice? ¿Por qué no podría ser la C? ¿Qué dice la B?
igualdad, la cual sostiene que todos los hombres tienen los mismos derechos. ¿Ok? A ver, vamos a explicar esto. para que entiendan. Estos dos jóvenes han sido sentenciados, tienen sentencias semejantes, que podríamos interpretar como iguales, o que a ambos le dieron las mismas penas, 10, 20, vamos a suponer que a los dos le dieron 20 o 30 años de cárcel. ¿Ok? Ahora, el juez que sentencia estos dos no contempla la diferencia, ojo, de que uno es rico y el otro es pobre, sino que los trata como iguales y les da la misma sentencia. En ese caso, el valor moral sería la igualdad. Ambos son tratados como iguales. En otros casos, aún un juez puede, al rico le puede dar menos años de cárcel y al pobre más años de cárcel, pero el juez no hace eso. Para que la clave sea justicia, para que sea justicia, la clave no es justicia. Para que sea justicia, la pregunta tendría que incidir no tanto en estos dos jóvenes que son los culpables, sino la familia. Es decir, la familia que perdió un hijo considera que se ha hecho un acto de justicia o no, porque podría ser injusto, por ejemplo, la sentencia del juez a estos delincuentes. El juez le da 5 años a cada uno, sería un acto de justicia. Sería un acto de justicia si el texto pone énfasis en la sentencia, la máxima pena. Pues no sentenció con la máxima pena estos dos delincuentes y la familia está contenta, satisfecha, porque ellos estuvieron también en el juicio, ¿no? Creen que es justa la decisión del juez, porque tiene que ver con la reparación civil a la familia afectada que se ha perdido. Pero aquí no me están planteando esa relación entre la familia que perdió al hijo y los delincuentes, sino el trato del juez para con estos dos, o sea, cómo el juez trata a estos dos delincuentes al momento de dictar su sentencia. Entonces ahí no es la justicia, ahí es la igualdad. El énfasis de la pregunta es, ojo, a la igualdad, no a la justicia. Bien, entonces la justicia como valor moral que exige el reparto justivo de premios y castigos. Hablamos de castigo, es en función al daño ocasionado a alguien. En función de eso tiene que ser un castigo. Pero aquí no se destaca ese aspecto, no se está contemplando ese aspecto. Entonces aquí se refiere más bien a la igualdad que ha sido tratado pues. Entonces, por tanto, la clave es la C. La clave es la C. ¿Ok? Esta parte le dice trato equilibrado. Es que aquí no estamos, recuerda que los dos son delincuentes. El trato equitativo es de la familia, de cómo la sentencia del juez en relación con la familia afectada y con los delincuentes. Pero aquí está hablando de los dos delincuentes y cómo lo trató el juez en su sentencia. Entonces ahí más bien lo que se destaca es la igualdad en el trato del juez al momento de dictar su sentencia. ¿Okay? Muy bien. Entonces acá la clave es la C. Vamos con la pregunta 6. Número 6. Dice, el Estado es una institución que surgió en un determinado momento de la historia. Dice,
la norma jurídica procede del Estado y el cumplimiento de una excepción. En el mundo moderno consiste fundamentalmente en la cárcel, lugar de libertad muy íntimo. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es lo correcto? Veamos. ¿Qué aparece primero? ¿El Estado, el derecho o la moral? La moral es anterior al Estado. Las leyes, el derecho aparecen después del Estado o con el Estado. Entonces acá lo correcto sería, a ver, veamos, la norma moral y la norma jurídica. Dice, no existiría norma moral, que es anterior a la norma jurídica. Claro, son los mismos. ¿La norma jurídica es anterior a la norma moral? No. La clave sería la C. Casa. Correcto. 6 casa. La norma moral es anterior a la norma jurídica, es anterior al Estado. Bien, vamos con la siguiente. En la 7 me habla de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis que hacen experimentos en su laboratorio. ¿Ah? Utilizaban niños, experimentos, ¿okay? Como si los seres humanos fueran conejitos, fueran objetos, cosas. No los trataban como humanos, no respetaban al ser humano, no los trataban como fines, sino como simples medios, instrumentos para sus macabras operaciones, experimentos. Entonces, ¿cuál de los valores éticos fundamentales se vulnera en este caso? ¿Cuál es la clave aquí? Profesor Aristóteles, ¿cuál sería primero, la norma jurídica o la moral? Para Aristóteles, lo que ocurre es que Aristóteles no aborda este problema. Este problema es la norma moral, la norma jurídica, lo que en la época moderna se llamó el jus naturalismo y el jus positivismo, el derecho positivo, ¿ya? Y el derecho natural. Ese es un problema posterior a Aristóteles. Y a partir de esa problemática es que se establece si la moral es superior al Estado. Ahora, la ética, por supuesto que no depende del Estado. La ética o la moral, la moral es anterior al Estado. Incluso para el mismo Aristóteles, la moral no depende del Estado. Las leyes, las normas jurídicas, claro que sí, pero en el caso de Aristóteles es distinto, porque Aristóteles incluso habla de lo natural, o naturaleza. Es decir, en Aristóteles podríamos encontrar que hay leyes naturales que no emanan o no provienen del Estado, que son anteriores al Estado. Por ejemplo, el hecho de que algunos nombres, dice Aristóteles, algunos hombres nacen para mandar y otros para obedecer. Y esos que nacen para obedecer son los esclavos por naturaleza. Quiere decir que incluso este tipo de leyes de la naturaleza
leyes sociales, son anteriores al Estado mismo. ¿Okay? La norma moral, la norma jurídica son normas, cuando hablan de normas estamos hablando del ámbito jurídico, estamos hablando de derechos, de leyes. Y las leyes solo tienen legitimidad, efectividad, y tienen un carácter de aplicación con el respaldo del Estado. ¿Okay? Las normas morales son códigos morales, reglas morales, reglas de comportamiento. ¿Entiendes? La moral, ¿qué cosa es? Un conjunto de normas y de valores que regulan el comportamiento de una sociedad. ¿Entiendes? Y el ámbito moral tiene un ámbito privado y un ámbito comunitario, digamos, pero son anteriores al Estado. Es decir, las leyes morales no son equivalentes a las leyes jurídicas actualmente. No son lo mismo. Y eso tiene que ver con su relación con el Estado. Son anteriores al Estado. Entonces aquí se ha faltado, dice, ¿cuáles los valores éticos se han vulnerado? En este caso sería la dignidad. ¿Por qué? Porque no a esas personas con las que se han hecho experimentos en un laboratorio, no se les ha tratado como seres humanos. Se los ha tratado como cosas, objetos, ¿okay? No como seres humanos. La dignidad es el valor moral que exige el máximo respeto al ser humano. Por su condición de ser humano, merece el máximo respeto. Pero aquí es todo lo contrario. La clave sería la A. Siguiente año. Vamos por la siguiente. 8. Algunas sociedades aceptan sin ningún cuestionamiento que un hombre pueda tener más de 2 mujeres. En cambio, en otras sociedades, las occidentales no aceptan. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algunas sociedades se aceptan esto y en otras sociedades no aceptan. El que una persona pueda tener 2 esposas. Entonces, este problema que nos está planteando tiene que ver con una concepción relativista de la sociedad y de la cultura. Eso se llama relativismo cultural. ¿Okay? Cada cultura, cada sociedad tiene sus propias normas, sus propias creencias y costumbres. ¿Okay? Y el desarrollo histórico de un pueblo es diferente de otro. Cada pueblo, cada sociedad, cada cultura tiene su propio curso histórico. El desarrollo histórico es distinto, diferente. Esto se pudo haber inspirado en Protágoras, ciertamente, en el sofista Protágoras. En Protágoras como sofista, podría ser. ¿Okay? Pues acá se deduce que en materia ética lo expresado anteriormente constituye una defensa del relativismo de los sofistas. ¿Ok? Los sofistas. Ya, defensa del relativismo de los sofistas. Ahora, aclaramos algo. Protágoras, Protágoras, es el padre del relativismo subjetivo. Introduce relativismo con esta célebre frase: el hombre es la medida de todas las cosas. A este relativismo se le da el nombre de subjetivo. Ahora, en estricto sentido, Protágoras no es el representante de un relativismo cultural, aunque se puede extraer, extrapolar, inferir el relativismo cultural a partir de un relativismo subjetivo. ¿Ok? ¿Se puede hacer eso? Sí, ciertamente. Pero en estricto sentido, un representante del relativismo cultural fue Osvaldo Spengler. Osvaldo Spengler, un filósofo alemán, autor de una obra titulada Decadencia de Occidente.
donde describe la crisis que atraviesa Europa, la cultura europea, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, según Spencer, cada sociedad es como un organismo viviente, cada sociedad, cada cultura. Entonces las sociedades y culturas crecen, nacen, crecen, se desarrollan, alcanzan su apogeo y luego mueren, entran en crisis. Y es lo que le está pasando la cultura europea, la sociedad europea. Entonces cada sociedad, cada continente, cada cultura tiene su propio desarrollo histórico. De esto sirve para justamente defender el relativismo cultural. En el Perú, Aya de la Torre se basó en Spengler, en Osvaldo Spengler y en Einstein para plantear el método de análisis de la sociedad peruana denominado relativismo histórico. ¿Ok? Entonces, ciertamente aquí la clave es de la B. 8, la B de burrito. Acá, ya, ahora sí. Acá vamos con la siguiente. 9. Carmen dice, concuerda con Platón, quien afirmó que el conocimiento obtenido mediante la percepción se refiere a los sentidos, a la experiencia, es falible. ¿Qué significa falible? Que falla, que es falso. En este contexto, que es algo falso. Ella sostiene que nuestros sentidos no son simples captadores de la realidad, sino transforman los fotones en imágenes, las vibraciones en el sonido y las reacciones químicas. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Dice, se puede afirmar que Carmen considera que el conocimiento verdadero. Nos preguntan sobre el conocimiento verdadero para Carmen. ¿Cuál sería el conocimiento verdadero para Carmen?